Hola, Hola, bienvenidos todos a gracias. un capítulo más de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Y por supuesto, seguimos entrevistando a las candidatas del Reina Hispanoamericana que se va a llevar a cabo en el mes de marzo en Santa Cruz, Bolivia. Y por supuesto, el día de hoy tenemos a nuestra siguiente entrevistada y es República Dominicana. Ella es Lady León. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias Daniel por la invitación y un gusto volverte a ver por aquí nuevamente. Sí, porque para quienes no saben, yo entrevisté a Lady cuando fue Miss Grand Dominican Republic y por supuesto ahora tiene un nuevo título de belleza y por supuesto había que refrescar esta información. Claro, claro. Qué bueno. Hola Lady, un placer para mí conocerte. Por aquí, yo soy Jesús. Estoy, bueno, junto con Daniel haciendo estas rondas de entrevistas. Llegamos a este espacio para todas las personas en las diversas plataformas digitales, también en Spotify, YouTube y ahora también en Instagram. Y bueno, nada, encantadísimo de que estés con nosotros. Nos encanta que estés representando nuevamente a tu país en este reinado y nos gustaría empezar por allí. ¿Cómo te sientes nuevamente dando la cara por tu país? Bueno, primeramente, mucho gusto, Jesús, por conocerte. Un placer estar compartiendo un poquito con ustedes. Y la verdad es que yo me siento sumamente feliz de volver a representar a la República Dominicana. Fue una oportunidad que se me presentó que ni siquiera la estaba buscando. Y no lo dudé ni 2 segundos para decir que sí y volver a gritar República Dominicana ahora ya en el Reino Hispanoamericano. Así que me siento muy feliz, muy honrada y nada, con ya muchísimas ansias ya de poder llegar a Bolivia. Yo estoy seguro que los dominicanos deben estar felices porque tu participación en el Miss Grand International fue impecable y estoy segurísimo que te Gracias. estás preparando para esta contienda de belleza que por supuesto, como lo dije en un video de YouTube que va a salir próximamente, esta niña es camaleónica. Yo la veo como Beyoncé, con ese cabello, mi Sí, amor, sí, ese sí. rulo, esa cosa y con mucha actitud, con mucha actitud. ¿Qué es lo que no le puede faltar a Lady a la hora de salir al escenario? A la hora de salir al escenario, a mí no me puede faltar, primeramente, una oración. Creo Ah, que qué eso es lo bonito. primero. Me gusta mucho como que dejar las cosas a Dios, decirle que Él es el que está, Él es el que me va a guiar y que sea lo que Él quiera. Y nada, disfrutarme el momento, definitivamente. Qué bueno, me encanta, me encanta. Bueno, para las personas que somos creyentes, nunca nos falta Dios en el día a día y eso me parece súper fantástico para todas las personas que crean o no, porque que crean en algo que no crean, pero bueno, ya eso es decisión personal. Lady, Claro. cuéntame una cosa, ¿cómo están los preparativos? Ya falta muy poco para esta nueva aventura. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los nervios nerviosos? ¿Cómo está esa energía? Mira, si tú supieras que estoy tranquila, no sé si es porque ya tenía desde casi un año, bueno, no un año, como desde julio, agosto preparándome, porque la primera competencia iba a ser en octubre, si no me equivoco, e entonces hice todo muy, muy rápido, la preparación, que maletas, entonces yo tengo ya desde ese tiempo, es como que lista. Claro que había muchísimas cosas que uno podía, detallitos que uno podía mejorar, y he tomado este tiempo para seguir con eso, más clases de pasarela, oratoria, de todo un poquito, pero más que todo ya es ansiosa de poder llegar a Bolivia. O sea, te digo que tengo las maletas listas desde octubre. O sea, ahí están ahí. Oh. A mí me dicen, Lady, vete mañana y yo me voy. O sea, yo estoy lista ya. Qué fuerte, sin ningún Sí, cambio, sin nada, ¿no? Todo muy bien así. calculado. Chica, pero me O deja sea, loco. ¿Y qué es lo que más te ha costado en todo este tiempo? Porque bueno, el concurso ha sido reprogramado, pero en tu preparación supongo yo que vas ajustando detalles, sigues viendo clases. ¿Qué es lo que más te ha costado en todo este tiempo rumbo al certamen? Si tú supieras que lo que más me ha costado sería mantener el mismo peso, o sea, ni bajar ni subir de peso, ya que muchas de mis ropas, muchos diseñadores me han hecho la ropa para esa talla. Entonces, pues sí, me ha costado como que
no me puedo poner muy flaquita, no puedo engordar un poquito más. Entonces eso sí me ha costado, pero la verdad que no ha sido imposible. Yo me considero una chica demasiado disciplinada y cuando quiero algo, o sea, no miro para los lados. Entonces un poquito difícil, pero no ha sido imposible. Hablaste previo de tu, perdón, Daniel, hablaste previo de tu preparación. ¿Crees que la preparación que tuviste durante o antes de ir al Miss Grand ha sido completamente diferente a esta o similitudes? Porque la pasarela, bueno, la pasarela casi que la misma, toda la cosa, ¿no? Obviamente son concursos totalmente diferentes, pero Claro. ¿sientes que te ha servido una base para continuar en esta? No, claro, ha servido bastante. La experiencia no se improvisa. Es algo que yo ni siquiera sabía hasta ahora que estoy en la posición donde estoy ahora. El Miss Grand International fue mi primer competencia internacional, entonces era como que lanzarse a lo que uno no sabía, aparte de que fui la primera reina que se fue de mi organización, entonces había muchas expectativas. Y ahora, claro, sigo con mi preparación, pero sí me siento aún más confiada porque ya sé lo que puedo hacer en plataforma internacional, ya sé los errores que tal vez cometí, lo que no cometí, entonces ahora ya es reforzando ya lo que tenía, lo cual a mí me parece que es muy buena idea y de verdad que me siento hasta más confiada, no más confiada, pero más tranquila, porque ya ahora no es aprender algo desde cero, sino ya reforzando lo que ya yo tenía. Muy bien, claro. Y por supuesto, el aprendizaje más grande quizás no es la preparación que tienes antes del concurso, sino ya estando en el concurso. Y el Miss Grand International fue una plataforma bastante grande para también poner en práctica lo aprendido y para aprender durante la competencia para quizás cosas que te van a quedar para la vida o para este próximo concurso. ¿Qué fue lo que aprendiste en el Miss Grand International que quizás te va a servir para esta próxima plataforma en la que vas a participar? Algo que aprendí, diría que disfrutar más las cosas. Suena muy cliché y siempre me lo decían, tienen que disfrutar, pero ya cuando uno está ahí, yo tal vez cuando estaba en el Miss Grand International estaba tan enfocada en hacerlo bien, en destacar, que tal vez hubieron, no siempre, pero hubieron momentos que no lo disfrutaba. Entonces a eso sí aprendí que al final y al cabo los concursos te lo tienes que disfrutar porque van a coronar a la que la organización quiere, la que a ellos les convenga para trabajar todo el año. Entonces uno lo más que puede hacer es dar una buena representación, ser uno mismo y pues disfrutar el momento, que es lo que uno se lleva. Y bueno, obviamente no reveles todo porque hay que guardarse cositas. ¿Qué le va a dar Lady a esta organización para que diga, esta es la dominicana, esta es la chica que queremos? Y mira que las dominicanas están de moda. Sí, 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 no, ay, Dios mío. Total. No, sí. Yo creo que es el año de República Dominicana, porque de verdad que no ha ido estupendamente en los concursos de belleza. Algo que yo voy a traer al concurso de belleza, pues yo creo que el sazón dominicano, ese sazón, esa alegría que tenemos nosotros los dominicanos, la República Dominicana, que se va a hacer sentir, esa sangre caribeña. La sangre caribeña, la que llama, el sabor, el Claro, sazón, claro, la actitud de las claro, caribeñas claro. que lo estoy. La actitud de esta niña es fabulosa, me encanta. Gracias, Total, gracias. total, total. Mira, ¿qué le vas a llevar? ¿Qué plato típico le vas a llevar a los bolivianos para que pruebe un poco de la dominicana? ¿Qué bebida le vas a llevar a a los bolivianos? ¿Qué tradiciones les vas a mostrar a los bolivianos para que se enamoren de la República Dominicana? Bueno, platos, yo le podía llevar mi favorito, que incluso me lo comí hoy, fue mi domingo que podía así comer normal, y es el mangú con huevo, salami y cebolla. A mí me encanta. De bebida, pues a mí sí me gusta darme mis traguitos sociales. Normal, Entonces, claro, claro. normal. Entonces, le llevaría ahí un traguito de mamá Juana, es que es muy bueno, de verdad. Muy Mira, te típico, quita hasta la claro. gripe. Me Es muy encanta. típico, claro, claro que sí. Bueno, y todo eso obviamente acompañado con un merengue de fondo, ¿no? Claro, claro, la música nunca falta. Así me gusta, claro que sí, como para complementar
la sazón, la visita, la presencia, todo esto. Lady, Exacto. cuéntame una cosa. Cuando te dijeron, Lady, ahí tenemos esta oportunidad de que vuelvas a representar, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Lo meditaste? ¿Lo consultaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Si tú supieras que ni siquiera lo pensé, esa fue una decisión que hizo mi organización Mrs. Optida con la señora Magali Febles. Ellos estaban buscando a alguien y simplemente me miraron, tú vas para la Reina Hispanoamericana. Y yo, oh, ok, bueno, pues vámonos, ¿cuánto tiempo tengo para prepararme? 3 meses, vamos, no importa, que yo sé que yo lo puedo hacer. Y así fue, luego de los días fue como que me senté, yo dije, espérate, tengo que sentarme a ver cómo es que lo voy a hacer, a estructurar todo y cómo, qué puedo hacer diferente esta vez en la competencia, pero más que todo yo siempre agradecida de que ellos me tuvieran al tanto y me tuvieran ahí para darme esta representación de nuevo, de esta oportunidad que yo la aprecio muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, ahora viene una responsabilidad igual de grande que el Miss Grand International, el Reina Así. Hispanoamericana en Bolivia. ¿Y cómo has sentido tú el calor de los bolivianos a través de las redes sociales? ¿Qué te gustaría conocer de Bolivia? ¿Qué has visto en las redes sociales? Y si conoces ya Bolivia o va a ser la primera vez que pisarás este país. Bueno, nunca he ido a Bolivia, es lo primero. Lo segundo, que los bolivianos sí me han ya dado su apoyo. Veo muchas páginas bolivianas que me han escrito, que me quieren conocer. Incluso me han escrito que me quieren ver allá y ni siquiera me lo creo. Yo quisiera, bueno, siempre saber de su cultura. Yo creo que eso es lo más importante de cuando uno va a un país, es saber de su cultura y por lo menos en mi caso me gusta saber de ella a través de la música, de la comida, del calor de la gente. Entonces yo estoy lista para aprender un poquito más de Bolivia. Qué rico, qué bueno. A mí, de verdad que las cosas que más me llaman la atención de conocer las culturas es sobre todo su gente. Su Sí, gente habla por sí sola y bueno, no sé, habla, aparte de los paisajes se pueden conseguir en muchos países del mundo, alrededor del mundo, unos climas más calientes, otros más fríos, pero yo creo que el calor más importante, lo más importante es su gente, sin duda alguna. ¿Qué así. mensajes le llevarías tú en este momento por la situación un poco complicada que está atravesando Bolivia? ¿Qué mensaje le llevarías tú a todos los bolivianos en este momento? Bueno, yo le dijera que mucha paciencia, pero que también me da mucho orgullo ver cómo un país lucha por los derechos económicos, sociales, porque la verdad es que esos son cambios que solamente lo podemos hacer nosotros como ciudadanos. Entonces, la verdad que los veo así luchando y digo, wow, la verdad que estas personas sí quieren ver un cambio en su país, entonces que sigan luchando por lo que ellos piensan que está bien, por lo que le va a proveer más cosas a su país y que tengan fe, mucha paciencia y que sigan por ahí, que siempre va a haber una luz al final del túnel. Excelente, maravilloso. Maravilloso y sobre todo este Reina Hispanoamericana también va a servir para que ellos sientan el apoyo de los países distintos del mundo que por supuesto están apoyándolos y ahora con sus representantes, llevando su cultura, conociendo su país, conociendo sus costumbres. Y Así te es. quería preguntar, ¿qué crees tú que es eso que nos une como hispanos? ¿Qué crees tú que nos une como hispanos y qué deberíamos hacer para erradicar esa individualización de países o quizás esa desunión que quizás existe entre los hispanos? Claro, claro. Bueno, mira, yo siempre pienso que cada país es diferente, pero hay muchas cosas que nos unen. Yo siento que nosotros los hispanos, los latinos, somos personas sumamente luchadoras, trabajadoras, que no nos damos por vencido. Siempre estamos buscando el mejor porvenir para nosotros, para nuestros familiares. Somos personas muy familiares. Entonces yo pienso que son cosas que no importa de qué país tú eres, pero sí son como que iguales. Entonces, pienso que por ahí sí sigue la unidad. Sí pienso que cada país debería seguir luchando por lo que ellos piensan que son sus derechos, por lo que ellos piensan que por sus votos. Entonces, sí, pienso que son cosas que nos pueden unir y creo que
si seguimos como que cada país apoyándonos, sí va a haber una diferencia, no solamente apoyar un solo país porque tú eres de ese país, porque de esa misma manera, muchísimos inmigrantes, por ejemplo, yo vivo aquí en los Estados Unidos, vine aquí por un mejor porvenir. Bueno, mi mamá me trajo aquí por un mejor porvenir y por ella estoy aquí donde estoy ahora, poder representar a la República Dominicana a nivel internacional. Creo que eso hace la unidad. Entonces, en nosotros está eso. Al final y al cabo, nosotros todos somos ciudadanos del universo, no solamente de un solo país. Así es, sin Ciudadanos duda del alguna. universo. Nuestros países latinos también fueron casas y refugios de muchas personas que huían también Claro. y ahora le toca a ellos acogernos o como, no sé, pagarnos, entre comillas, ese favor que en algún momento lo hicimos y tal cual. Los ciudadanos no pertenecemos a un solo sitio, sino solo somos no sé, pertenencia a nivel global. Ciudadanos del Lady, universo, como lo dijo Lady. total, total. Exactamente, claro, es que todos al fin y al cabo, no importa de qué país tú eres, lo que nos une es ese deseo de uno seguir luchando, esa humanidad. Así es. Lady, vale. Lady, cuéntame una cosa. Se tejen muchos mitos, muchas leyendas. No, ¿qué tan? Si tú que... Respira, respira. Dios. No te preocupes. Me siento incómodo con la tuya, Lady, pero no importa. Aquí estamos en vivo y aquí pasa de todo. Tú tranquila, tú tranquila, que eso pasa. Eso a mí me ha pasado. A mí Somos me seres pasa, es como humanos. incómodo porque no quieres incomodar y la gente te está viendo y no encuentras qué hacer, pero bueno, Sí, cositas Bueno, que pasan, somos humanos. quien claro, no claro, tosa, o sea, mira, le doy un premio, o sea, le doy un premio. Que quien no se enferme, le doy un premio, por Dios. O sea, claro, eso es normal. por Dios, claro que sí. Lady, cuéntame Ajá. una cosa. Tú, bueno, ya has tenido una experiencia previa al concurso. ¿Qué tan, no sé, qué tantos mitos, qué tan cierto es que frente a cámara todo es fabuloso y cuando se apagan las cámaras es otra realidad? Ay, Dios mío. Sin caer, Sí, se viven muchas cosas diferentes ya backstage, la verdad que sí, pero no solamente por las candidatas por uno mismo, sino por la presión que uno siente, tanto por la gente que por las redes sociales. Yo he visto muchos casos que muchas chicas que son populares, favoritas, y en las redes sociales la gente y la presión es muy fuerte, entonces es muy difícil uno tal vez salir a un escenario con una cara feliz y uno tener en mente pues todas las cosas que la gente dice. Entonces, sí. tú recibiste muchísimo apoyo en su oportunidad cuando concursaste en el otro evento. ¿Cómo fue recibida? O sea, ¿te dio más energía, te dio más seguridad, te dio más fuerza para salir? ¿Te dio como que, no sé, ese empujón que quizás te faltaba? Porque cuando te vieron en escenario, muchos no te habían tomado en cuenta, pero te vieron cuando vieron la fuerza que tú tenías, Claro. eh, dijeron, ojo con esta chica porque se va a meter. Sí, Y fue sí, así. mira, había muchos comentarios mixtos, muchos buenos y muchos malos, pero el apoyo que yo tenía de mi familia, de mi organización, de mis amigos, de la gente que me apoyaron desde el primer día fue aún más grande. Entonces, yo decidí dejar esos comentarios negativos al lado y nada, olvidarme de todo eso cuando iba a salir al escenario. Yo, en verdad que mis amigos siempre se ríen de mí porque ellos dicen que ellos no saben qué es lo que a mí se me entra cuando yo voy a un escenario porque yo me convierto. Y en verdad, yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Se te mete un espíritu, se Sí, apodera de sí, ti. una cosa, no sé qué es, pero se entra, gracias a Dios. Pero sí, no, la Pero para verdad bien, que... ¿Cómo? pero para bien. Claro, no, pero el apoyo que yo recibí fue aún más grande que los negativos y eso, incluso cuando yo llegué aquí a mi casa luego del Miss Grand International, yo lloraba sola porque yo no me creía todo el apoyo que me habían dado. A mí me mandaban al DM gente llorando y nota de voz y yo decía,
es que yo no me lo creo porque yo me siento una persona normal, o sea, normal, y yo no me lo creía, pero eso ha sido lo más bonito, de verdad que sí. De cualquier concurso de belleza, yo creo que el apoyo de la gente que sabe la lucha que uno pasa, pues eso es algo que uno se lleva en el corazón. Sí, Qué y bueno. además que hiciste un trabajo extraordinario, maravilloso, y la gente quedó súper contenta Gracias. con tu representación, y estoy seguro que te va a ir en el Reino Hispanoamericano muy bien, y lo vas a hacer igual de bien. Como te dije, la Beyoncé dominicana, fabulosa, regia. Lady, si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo pediría el deseo que yo voy a pedir. Cada uno va a pedir, va a decir, va a dar su respuesta, obvio, pero el deseo que yo voy a pedir es comer y no engordar, por ejemplo. Ay, quisiera yo también. Bueno, un deseo. Yo creo que más igualdad en los concursos de belleza. Sí, ya estamos rompiendo muchos estereotipos, muchas barreras, pero seguir viendo esa diversidad en los concursos de belleza. Que no solamente sea yo con mi pelo rizo, que ahora hay muchas chicas más, pero seguir viendo pelo corto, pelo rizo, chiquitas, altas, que sean de diferente orientación sexual, no importa, pero seguir viendo esa igualdad en los concursos de belleza. Bueno, basándonos en concurso de belleza, a mí me gustaría de que mi deseo fuera transparencia. Ay, ¿por qué? ¡Ay, Porque, qué sí, fuerte! transparencia. Para No hacer sé, maldades, seguro. no, transparencia en los resultados, en cada una de las decisiones que Ah, tomen los jurados, que sea completamente transparente y de forma pública y notoria, que todas las personas puedan acceder a la información y que se diga, mira, esta chica ganó, fue por esto, porque lo eligió un jurado y de forma transparente, que no quede dudas de absolutamente nada. claro, yo estoy de acuerdo contigo también. Justicia. Saludos para la Miss Venezuela que se acaba de convertir y le mandamos un besito desde aquí. Saludos. Y te quería preguntar de qué forma quisieras que los bolivianos te recordaran a ti en tu paso por Bolivia. ¿Qué quieres, de qué forma quieres tú que te recuerden una vez termine el concurso, ganes, no ganes? Bueno, pues mira, para mí siempre lo más importante, no solamente en los concursos de belleza, sino en mi vida cotidiana, ha sido ser yo siempre que no me quiten esa aura, siempre ser la persona positiva que soy, simpática. Entonces a mí me gustaría que los bolivianos me recuerden así, como que yo soy una más de ellos, que yo soy igual que ellos, que digan, wow, mira, vi a esa chica y la verdad que me motivó a hacer esto o lo otro. Yo pienso que lo más importante de cada ser humano es siempre ser tú misma, siempre tener claro para dónde vas, lo que quieres en la vida. Entonces sí, quiero que me recuerden así. Ay, qué bonita. Me encanta tu oratoria. Una de las cosas que conecté mucho en su oportunidad contigo era por tu forma de expresarte. Hoy corroboro de que, ¿sabes? Que Gracias. no era a través ¿sabes? Como que no era un personaje. Se ve que eres una chica súper real, súper auténtica. Gracias. O sea, cuando son personajes montados, yo tengo como que esa suspicacia cuando yo que esta me está cayendo Claro. mentira. Sí, y me encanta tu accesibilidad y Gracias. buena disposición a todas las invitaciones que te ha hecho Daniel, ahora que yo me uno con él y eso se te agradece. Lely, vamos a hacerte una ronda de preguntas y respuestas así como que rapiditas, a ver qué Ok. tal. Comienzo yo. ¿Color favorito? Dios mío, esta tos. Pero que ya estoy lista. Así es. ¿Tu color favorito? Dorado. Mm, Comida favorita. Mangú con los 3 golpes o sancocho. Ay, ¿cómo es eso de los 3 golpes? Es mangú, Explícanoslo. es mangú, que es el plátano majado, huevos fritos, cebolla frita, salami y queso frito. Ah, Ya, yo Riquísimo. lo busqué aquí. Yo lo busqué aquí. Eso se ve. Ya Sí. quiero. Mira, Quiero. ese fue mi gusto de hoy. Eso me desayuné yo hoy. Ya me puedo ir feliz a competir. qué bueno. ¿Qué no le debe faltar a Lady en la maleta rumbo a un concurso internacional?
Mis tacones. ¿Mm? Vestido, con cuál estilo de vestido te gusta más? ¿Sexy o elegante? Elegante. ¿Dulce o frío o salado? Salado. ¿Traje de baño entero o de 2 piezas? Ay, los dos me gustan, no sé. ¿El Eh, calorcito o el frío? calor, siempre. ¿El cabello cómo te gusta más? ¿Rizado o liso? Siempre afro. Ay, qué linda. Me encanta. Eso demuestra que ella tiene su identidad muy bien marcada y definida. Sí, sí, sí. Me tomó mucho tiempo, pero sí. Bueno, esta va a ser como que multiselección. Ok. Morenos, rubios o blancos. Eh, una liga de los dos, dulce de leche, sí. Me encanta, Dulce de me leche, encanta. los dos. Así me gusta. En la variedad está el gusto. Sí, Mira, exacto. América, Asia o Europa. Ay, Dios, América. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, la playa, donde sea. Cualquier Mira, país, pero la playa. muy bien. Y para cerrar, la Eh, última pregunta de la última Daniel. pregunta. ¿Traje de baño o traje de gala? Ay, Dios mío. Traje de baño. Ay, a mí me encanta también. A Traje ver, de baño. También me pongo traje de baño. Es como que más ¿tú crees? divertido, más como que... Sí. ¿Y tú crees que con ese cuerpo que tiene esta mujer, no va a andar en traje de baño por toda la vida, por Dios? Total. Así somos nosotros, Cielix, que tenemos estos cuerpos malditos. Ay, ni me lo recuerdes, ni me lo recuerdes. Cállate, que yo he Ay, engordado como gracias. 3 4 kilos ya. Lady, cuéntame una cosa. A las próximas generaciones, a las próximas chicas que se quieran presentar a los concursos de belleza y representar a tu país como tú has tenido esta grandiosa oportunidad ya en casi 2 ocasiones, ¿qué consejos le das a ella viniendo de ti, que en algún momento también fuiste novata, que también fuiste nueva en este mundo? ¿Qué consejos le das a esas chicas que quieren incursionar? Bueno, mi consejo sería que antes de entrar a un concurso de belleza, primero se conozcan ellas mismas, que sepan quiénes son y que sepan lo que van a traer a la mesa, que tengan eso bien definido, porque cualquier persona puede ser bella, bonita, pero ¿qué es lo que a ti te va a hacer diferente? No tanto eso, tener una personalidad manejable y, Dios mío, No te preocupes, chica, por No te Dios. preocupes, no te preocupes que te entendemos completamente. Es más, espero que después que termine esto, se te pase todo esto y no sea nada malo. Porque que cuando ataque ese malestar en la garganta, ataca, como sea. Ahí, así que bueno, vamos a esperar que Lady se tome un poco de agua, respire profundo para que siga con el mensaje que nos estaba dando en este live, que bueno, que ya hemos compartido bastante y la hemos conocido un poquito más. claro, disculpen, es que yo tengo una gripe, pero... Ok, Normal, estamos en invierno. sí, ya lo sabe, pero que tenga eso definido, que sea una persona manejable y nada, que se disfrute el momento, que las cosas se trabajan y se pueden ir trabajando con el tiempo. Así es. Lady, a los bolivianos, a esa gente que te está esperando en Bolivia para darle inicio al Rey Hispanoamericana, que ya estás a puntito de salir para representar a tu país, para dejar huella en este concurso, para dejarlo en grande. Ya sabemos que le diste un mensaje a los bolivianos, pero que le dices a los fanáticos que te están esperando, no solamente a los bolivianos, a los dominicanos, a todos los fanáticos que están esperando por la participación de Lady y que por supuesto quieren verte brillar nuevamente. Bueno, sí, yo les diría que muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que significa muchísimo para mí y que
van a ver más de la Leona, van a ver una persona más, aún más alegre, que saben que va a dar el todo por el todo en la reina hispanoamericana y que si está para mí, pues bien, porque yo estoy lista para trabajar otro año más como reina de belleza y poder representar a la hispanidad ante el mundo. Ay, qué bonito, muchísimas gracias. Yo me siento muy identificado y agradecido por ese mensaje hacia nosotros que somos seguidores del concurso de belleza y viniendo de ti, de una chica que nos ha demostrado su cercanía, sabe que no eres inalcanzable como hay muchas otras chicas que pudieran serlo. Agradecemos tu cercanía hacia nosotros, los seguidores. Lady, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que ya es la hora de despedida, ¿no? Sí, bueno, no, gracias a ustedes. Por atender nuestro llamado, siempre estás dispuesta, siempre estás atenta a nuestro comentario y eso se agradece. Y bueno, nada, te deseamos muchísimo éxito en esta nueva etapa, en este nuevo concurso y como te lo digo a ti, se lo digo a todas tus compañeras y te deseo muchísimo éxito en tu vida. No, gracias a ustedes por el espacio, por compartir conmigo y gracias, nos vemos pronto, Daniel. Besos, Jesús también, muchísimos besos. Así es, te vamos a estar apoyando, gracias a todos los que escucharon esta entrevista. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube y por supuesto aquí en Instagram, en todas las plataformas de redes sociales para que escuchen esta entrevista. Si usted va en su carrito, usted pone Spotify, también en Instagram o en YouTube pueden vernos para que conozcan más de esta reina dominicana que lo va a dar el todo más todo en el Reina Hispanoamericana. Recuerden seguir a Jesús, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos, y a los que quieran publicidad en este espacio, por supuesto nos escriben en el privado y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.